de que la iglesia estamos viviendo en un tiempo peligroso, un tiempo en el que la iglesia tiene que estar despierta, alerta, y siendo aquello a lo que la iglesia, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. La sal, la luz. La sal es algo que da sabor, pero la sal también preserva. So, Dios nos usa a nosotros para preservar su palabra, para que su palabra llegue a aquel que necesita ver la palabra de Dios. Amén. Nos llama a Dios a hacer luz también, porque hay gente que no, quizás lee la Biblia y no la entiende, pero Dios nos ha dado a nosotros, a Él le ha placido que nosotros podamos entenderla, y el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Entonces, nosotros debemos ser luz para guiar a aquellos que no entienden la palabra, para que ellos puedan entenderla, y entendiéndola ellos vengan a conocer quién es Jesucristo, que Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Dios nos ha puesto a la iglesia me refiero a la iglesia como un cuerpo en general, y a nosotros como el templo de Dios, como la iglesia. Cada individuo es la iglesia. Cada individuo que dice llamarse cristiano tiene la responsabilidad de predicar la palabra. ¿Cómo digo predicar la palabra? No necesariamente tienes que pararte en un púlpito, pero a tu vecino que no conoce a Dios, a alguien que está en la calle, que está en necesidad, a ellos tú tienes el deber de predicar la palabra, porque la gran comisión nos la dio Cristo a todos sus discípulos. Aleluya. Entonces, esta palabra Dios nos la está trayendo porque el tiempo que estamos es un tiempo peligroso. Las cosas que vamos a leer aquí, si usted se pone a analizar el tiempo que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, usted se dará cuenta que esta palabra se hace cada día más viva en nuestra vida. Quizás muchos digan: wow, pero eso se escribió hace 2000 años y todavía no ha sucedido. Pero sí le puedo decir algo: no ha sucedido, pero cada día estamos más cerca para ver esta palabra en una realidad en nuestras vidas. Entonces, vamos a leer la palabra comenzando ahí mismo donde comenzamos ahorita, en Mateo 24:1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ven, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Puede sentarse. Entonces aquí vemos, para darle un poquito de contexto, Jesús acababa de salir del templo. Como decimos en mi país, República Dominicana, acababa de darle una pela de lengua, dice la gente, que cuando usted reprocha a alguien. Jesús acababa de reprochar a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, a toda esa gente. Si usted lee el capítulo 23, ahí ve que Jesús estaba dándole en la cabeza.
porque ellos no estaban haciendo lo que Dios lo envió a hacer. Dios le dio a ellos la palabra de Dios para que ellos compartieran la palabra, para que ellos llevaran al pueblo a la salvación. Sin embargo, cuando llegó Jesús, que era aquel de quien se habían escrito toda esta palabra, ellos no quisieron reconocerle. No era que no lo conocían, fue que no quisieron, porque la palabra que trajo Jesús fue contraria a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que llegara con un ejército grande y que viniera a derrumbar a ese reino de los romanos. Pero él no vino así. Él vino muy calladito, vino muy pacífico, y ellos querían a alguien que viniera con la espada tumbando cabezas. Entonces, como no llenaba el cuadro que ellos esperaban, ellos decidieron rechazarlo. Eso se parece a nosotros muchas veces, que si lo que dice en esta palabra no cuadra con nuestra vida, entonces nosotros no queremos ir. No queremos, entonces yo no quiero esa parte. Yo quiero, déjame buscar la otra parte donde dice que Dios me va a dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, todos mis deseos, todos mis sueños, que me va a hacer rico, que voy a tener tantas cosas. Oh Dios, que nadie tendrá más dinero que yo. Todo eso es lo que queremos oír. Entonces llegan los, dice aquí, habla de falsos profetas, llegan los falsos profetas y dicen que te van a alimentar lo que tu oído quiere oír. Para que tú, ¿qué? Para que tú sueltes tu dinero. Porque cuando te dan la palabra que tú quieres oír, tú dices, wow, eso vino de Dios. Esa es la palabra que yo estaba esperando. No, mentiras del enemigo. Esa es la palabra que tu corazón anhela oír, lo que tú quieres oír, pero no quieres oír la verdad. Y Dios ha enviado hombres a que prediquen la palabra verdadera de Dios. Amén. Pero lamentablemente muchas veces no quieren oír esa palabra. Entonces aquí Dios nos está llamando a capítulo. Nos dice, entonces salió Jesús con los discípulos del templo y acá, como le dije, acababa él de reprochar a toda esa gente, porque no estaban haciendo lo que Dios lo había enviado a ellos a hacer. Nosotros debemos tomar un ejemplo, asegurarnos de que nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, predicar la palabra, expandir el reino. Nosotros somos los embajadores de Cristo en esta tierra y nuestro deber es de expandir el reino de Dios. Aleluya. Oh, gloria. Entonces salían del templo y los discípulos dicen, Señor, pero tú como que dices, tú estás fijado en la grandeza del templo, porque el templo era una cosa opulenta, era algo grandioso en ese tiempo. Era como, vamos a decir, que usted va a New York o va a Dubái, a un país de esos donde se han empeñado mucho en hacer el edificio más alto del mundo, el que se vea más bello. Y entonces ese edificio era tan hermoso para los judíos que había un dicho entre ellos que decía que si usted nunca había visitado el templo y no lo había visto, entonces usted no sabía lo que era hermoso, lo que era grandioso. Era una maravilla, porque ellos sí que ponían su dinero para las cosas de Dios. O quizás para llenar su ego de hombre, para que todo el mundo supiera que ellos tenían los templos más grandiosos. Pero a Dios no le interesa nada de eso. Por eso Jesús le dijo, ¿ves estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Y esto vino a pasar en el año 70 después de Cristo, que destruyeron completamente el templo, que solamente quedaron los pilares y algunas cosas, pero quedó destruido. Así mismo como lo dijo el maestro, no quedará piedra sobre piedra. Así mismo pasó. Amén. Para que la palabra de Dios se vea que es verdadera. Jesús, ¿cuántos años antes? 40 años antes aproximadamente, dijo lo que le iba a pasar al templo. Y quedó destruido completamente. Aleluya. Entonces yo le dice, Señor, pero dinos que estas cosas que van a pasar, dinos qué señal tendremos nosotros de que ya el fin se acerca. Entonces Jesús le respondió, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo nosotros no somos engañados? Estudiando la palabra de Dios. Amén.
meditando en la palabra de Dios, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele aquellas cosas que se nos hacen un poco difícil quizás para entender, pero que nos las revela. Y Él las revela y Él te da el discernimiento. Entonces, aquí lo dice bien claro, que nadie os engañe. ¿Por qué hay tanta gente siendo engañada en el día de hoy? Porque no leen la palabra de Dios. Amén. Aún en la misma iglesia no leen la palabra. Los datos lo dicen, que hay gente que leen la palabra una vez al mes. Cristianos que una vez al mes leen la palabra. Cristianos que sus hijos le hacen una pregunta de la Biblia y no saben, cero a la izquierda, no saben contestar ni una sola pregunta. Y van a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles. Y si hay una cosa de esta que arman un weekend, ahí van ellos también. Y están presentes en todos los shows. Porque ahora hay muchos shows en la iglesia. Así es. Pero Dios no murió en una cruz para que la iglesia tuviera un show. Dios murió en una cruz para que la iglesia sea luz, para que sea sal, para que lleve la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Amén. Para que le den una mano al que esté caído. Para que cuando haya necesidad, que la iglesia no se haga de la vista gorda y que ayuden al necesitado. Esto estaba pasando en ese tiempo. Ellos veían las viudas, veían al que necesitaba y se volteaban. Y cogían para otro lado porque no querían extender el bolsillo. Por eso ustedes diezman la menta, el enaldo, cositas pequeñitas que no tienen significancia, pero las cosas importantes no las hacen, que es ayudar al que tiene necesidad. Que no seamos nosotros así, que cuando veamos la necesidad, si tenemos la posibilidad, mires, denle al que tiene hambre, dele al que tiene sed, al que tiene necesidad, porque Dios lo recompensa. No esperes recompensa de hombres aquí. No haga como hacían muchos de ellos, que se iban a dar algo a alguien, se paraban en una esquina y lo anunciaban. Aquí estoy para darle un regalo a fulano. No. Que tu recompensa sea en secreto con tu Padre Celestial. Esa es la recompensa, pero dice que Él te recompensará en público, aleluya. Hazlo en secreto, que nadie dice que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Entonces no podemos alardarnos de cuando ayudamos a alguien. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nada hay que no venga de Dios. Todas las bendiciones vienen de lo alto, del Padre, que no escatima nada. De los tesoros que Él tiene, Él nos los da a nosotros. Pero es para que ayudemos a otros, aleluya. Oh Santo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Hay muchos predicando a Cristo, pero ¿cuál de ellos son verdaderos? ¿Qué es lo que hay detrás de esa predicación? ¿Es el deseo de expandir el evangelio? ¿Es el deseo de que la gente se salve? ¿O es el deseo de tener tu propio negocio, de hacer de la palabra de Dios un negocio para enriquecerte? Dios dice la palabra que escudriña aún las intenciones de nuestro corazón. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso va a cosechar, aleluya. Entonces no podemos ser engañados y no podemos dejar que vengan esta gente a decirnos a nosotros que ellos vienen en nombre de Cristo cuando sabemos que ellos son falsos profetas, que son lobos rapaces vestidos de ovejas, aleluya. Entonces dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Desde muchos años antes de yo nacer, quizás cientos de años, quizás miles, el hombre ha venido peleando. No ha habido tiempo en la tierra donde no haya una guerra en algún sitio. Lamentablemente. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros hemos visto en estos últimos 30 años que ha habido guerra. En Afganistán, en Irak, en uno de estos sitios ha habido una guerra. Al presente hay guerra en Israel. Todos los enemigos de Israel están ahí tratando de destruir al pueblo de Dios.
Mucha gente dice, ese no es el pueblo de Dios. Sí, ese es el pueblo de Dios, porque nadie sustituye al pueblo de Dios. Esa es la tierra que Dios escogió. Esa es la gente que Dios escogió. No porque fueran perfectos, sino porque a Él le plació escogerlo. Por su amor y su misericordia, de la misma manera que nos escogió a nosotros para que estuviéramos aquí en el día de hoy, es la misma manera que Él escogió a su pueblo Israel. Aleluya. Entonces, no hay sustituto. Nosotros no somos sustitutos, sino que nosotros, la iglesia y el pueblo de Israel, nos convertimos en el pueblo de Dios juntos. Aleluya. Entonces, las guerras estarán ahí. Él dice esa cosa, no te asustes porque estén pasando. Tienen que pasar. Es parte de ¿qué? Del pecado del hombre. Es parte del amor que el hombre tiene por el dinero. Las guerras dejan mucho dinero, mucho, pero que no, billones y billones de dólares, lamentablemente. Se usan muchas veces cuando la economía de un país se está cayendo, arman una guerra y así comienzan a pagarle dinero a mucha gente para que la gente gaste dinero en la economía. Lamentablemente, es la manera como lo hacen. Entonces, debemos de mantener nuestra cabeza en alto. Debemos de mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo de que todas estas cosas pasarán, pero que Dios dice que todavía el fin no llega. Aleluya. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. En otra Biblia dice pestilencia, y hambres y terremotos. Imagínense que aquí todo lo que dice lo está diciendo como en plural. No está diciendo que habrá una peste, no está diciendo que habrá una hambre, no está diciendo que habrá un terremoto, sino que hemos visto en los últimos 2 o 3 años cómo los terremotos están cientos. Hay un canal que yo veo que están tracking todos esos movimientos sísmicos de la tierra, y hay cientos y miles a diario en toda la tierra. Terremotos por todos lados. Antes no teníamos el conocimiento porque no estaban los medios de comunicación como están hoy. Pero hoy, gracias a Dios, todos esos medios están ahí. Cada cual transmite algo diferente porque están buscando que la gente llegue al canal. Entonces, esta gente, lo de ellos es las inundaciones, los terremotos y todas esas cosas. Pero entonces, ha aumentado el número. Ha aumentado la semana pasada hubo uno de 9 puntos. Yo nunca había oído nada así. 9.0. Yo siempre oía 7 punto algo, quizás 8. 9.0. Después, en otro sitio, un volcán explotó también. Una cosa inmensa. Y vemos cómo hay más volcanes explotando por muchas partes del mundo también. Entonces, las pestilencias, quizás nosotros no la vemos aquí en este país, porque este es un país que Dios lo ha bendecido con riqueza por todos los lados. Pero aquí está pasando un montón de cosas. Hay miles y miles y miles de personas que viven en la calle, que no tienen nada, sea por la razón que sea. Pero hay un montón de gente pasando trabajo en Estados Unidos de América, que está supuesta a ser el mejor país del mundo. Por donde quiera que usted vaya, usted va aquí en Texas, usted va a San Antonio, usted va a Houston, usted va a Austin, usted va aquí mismo en nuestra ciudad, y están por donde quiera la gente con necesidad. Entonces, hay bastante terreno para que la palabra del Señor sea llevada, porque esa gente que tiene necesidad son las que más buscan de Dios. Entonces, si nosotros no vemos, como le dije aquí, pero, en gran escala, pero en otros sitios como África, hay poblaciones completas que están muriendo gente del hambre a diario. Si miramos Haití, allí también hay mucha hambre y mucha necesidad. Y aún en otros países que, como le digo, que se ve como si tuvieran prosperidad, hay necesidad. Entonces, estas cosas están sucediendo. Quizás no le prestamos mucha atención porque hoy la gente no le presta mucha atención a las cosas que son importantes, sino que queremos prestarle atención a cualquier basura que alguien sube en el internet y le dan 2 millones de views, 3 millones de views, pero usted pone un mensaje en las redes y muchas veces le dan un like o le pone un corazoncito.
Pero entonces usted viene y pone una foto de uno de sus hijos o de un perrito suyo haciendo cualquier cosa. Y ahí vienen y le mandan 1,500 views en media hora. Porque nuestras prioridades no están en las cosas de Dios. Pero a la iglesia Dios le dice, enfócate en lo de arriba. No te enfoques en lo de aquí abajo. Porque cuando nos enfocamos en las cosas que están sucediendo aquí, nos desviamos. Ponemos la vista donde no debemos ponerla. Que la vista nuestra debe estar fijada en Cristo, fijada en la promesa que Dios nos ha dado. Por eso tenemos los ejemplos de grandes hombres de fe como Abraham, como José, como Moisés, como Noé. Nunca había llovido y el Señor le dice a Noé, prepárate una barca bien grande porque viene un diluvio. Y todo el mundo vio a Noé construyendo el arca. Y venían, y me imagino que le decían hasta perro muerto. Pero él seguía. Undeterred, como dicen los gringos. Undeterred. Nada me puede. Yo voy ahí al blanco. Yo estoy mirando dónde tengo que poner la flecha. Y es en Cristo. Y él seguía, y él seguía. Y cuando llegó la hora de la verdad, Dios le dijo, entra a los animales, entra tú con tus 2 hijos, con tus 3 hijos, con tus nueras. Que yo voy a cerrar esta puerta. Y cuando Dios cerró esa puerta, no había hombre, no había demonio, no había nadie que pudiera abrir esa puerta. Y cuando vieron en las aguas que salían de abajo y venían de arriba y de todas las partes, se dieron cuenta que lo que Noé le predicaba con la construcción del arca todos los días, quizás no le predicaba la palabra, pero con la obediencia de construir el arca le predicaba todos los días. Y dice la palabra que condenó al mundo con su obediencia. Amén. Y Dios exterminó todo lo que tenía vida en la tierra, dice la palabra de Dios. No solamente el hombre, sino que destruyó todo por causa nuestra, por el pecado del hombre. Amén. Así es. Oh, aleluya. Entonces Noé predicaba eso. Jesús dice, estaremos como en los días de Noé. Estaremos como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de hoy? No era el único que estaba preocupado por cumplir con lo que Dios le había pedido. Amén. El resto del mundo estaba desentendido, bebiendo, casándose, haciendo las cosas. ¿Y cómo se ve este mundo de hoy? ¿Hay urgencia en el mundo? ¿Hay urgencia en el mundo de la palabra de Dios, aún mirando todo lo que está sucediendo? Mire lo que está sucediendo en California. Y nos duele porque mucha gente se ha quedado sin nada. Pero usted sabe que 2 o 3 días antes del incendio, tenían los premios ahí en Hollywood. Tenían los premios y alguien estaba hablando y ella dijo, bueno, fulanito tiene un punto, fulanito tiene 2, pero Dios tiene 0. Aquí no hay Dios. Así dijo. No sabiendo que se estaba condenando. ¿Y cuántas personas han sufrido? Dios no se queda con nada. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecha. Quizás muchos dirán, no, eso es casualidad, no, que esos incendios pasan todos los días. No, pero en esta circunstancia, nunca se había visto algo de esa magnitud. Nunca, que todavía en el momento que estamos aquí, continúa el incendio. El país entero muriéndose de frío, lluvia, nieve y de todo, y ellos no reciben nada de eso porque eso hubiese ayudado a apagar el fuego. Y no es que yo me alegro de nada de eso, pero ahí tenemos una lección que aprender. Que esa gente confiaban en su dinero, en sus riquezas, que tenían sus casas, que vivían bien, y todas estas cosas se desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Asimismo, es cuando Cristo llegue. No habrá tiempo de reaccionar, porque dice, como el relámpago sale del oriente y llega al otro lado en un segundo, así mismo será la venida de Cristo. Pero a nosotros Dios nos ha dado la bendición de anunciarnos cuando estas cosas sucederán,
para que nosotros estemos preparados, pero no solamente para que nos preparemos y nos quedemos con la palabra, sino para que seamos guía a los ciegos, para que seamos luz en medio de la oscuridad, para que seamos, como le dije, la sal para sazonar a eso que no tienen, que quizás creen que la vida no tiene sentido, que ya todo está perdido, para preservar, para salvación de Dios, aleluya. Entonces debemos seguir adelante, sin importar lo que esté sucediendo. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con principados, potestades que operan en lo alto. En lo alto. El mundo, la gente cree que no es verdad, pero sí hay una lucha entre lo bueno y lo malo. Porque usted cree que hay tantas cosas que usted dice, pero ¿por qué hay gente votando para que haya aborción, para que haya tantas cosas? Haciéndolo ley para que niños sean sacrificados. No es porque ellos están locos, es porque el enemigo los usa a ellos para llevar su propósito a cabo. Lamentablemente, como no tienen conocimiento de la palabra de Dios, se prestan para que el enemigo los use. Pero debemos seguir orando por ellos, porque Jesús dijo, ama a tus enemigos. Oh, gloria a Dios. Entonces dice aquí, y todas estas cosas que están sucediendo, y todo esto será principio de dolores. Entonces quiere decir que si este es el principio de los dolores, queda pero mucha tribulación por llegar. Quedan muchos eventos, quedan muchas pruebas por llegar. Y la palabra de Dios en muchos lugares habla de perseverancia. Usted sabe, hay debate en la iglesia de que si Dios viene a buscar a su iglesia ahora, si la viene a buscar después, que si es después de la tribulación, que si es antes. Pero miren, Pablo dice que a través de muchas tribulaciones nosotros alcanzaremos el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Si no fuese así, ¿por qué Dios nos va a decir a nosotros que perseveremos para alcanzar la salvación? Pero no es la salvación en sí, porque ya nosotros somos salvos en Cristo. Es para que nosotros veamos la victoria de Dios. A eso es que se refiere, victoria. No es que nosotros ya somos salvos en Cristo, pero debemos perseverar. Debemos de pasar todas las pruebas para demostrar que en realidad nosotros amamos a Dios, que somos obedientes a Él, que queremos cumplir con su palabra y con el mandato que nos ha dado. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo. No nos dejemos disuadir por cosas que estén pasando alrededor de nosotros. Nuestra confianza hay que ponerla en Cristo. Nuestra fe es en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya esto lo hemos visto en la historia. Y lo estamos viendo en el día de hoy. Aquí en general, Dios le estaba hablando a los discípulos, porque vimos como todos los discípulos pasaron por tribulación, tanto así que de los 12 discípulos, el único que no fue matado fue Juan. Pero después todos ellos tuvieron muertes atroces. Atroces. Entonces Dios se lo estaba diciendo. Entonces yo pregunto, si Dios dejó que sus discípulos, los apóstoles, los pilares de la fe después de Cristo, pasaran por tantas cosas, ¿quiénes somos nosotros delante de ellos para que Dios nos saque de la tribulación? Así es, aleluya. Dios nos sacó a Noé y el arca, él no cogió el arca y la subió al cielo y dijo, cuando pase todo lo que está pasando allá abajo, Noé, no te preocupes que yo te voy a traer de nuevo en la nave espacial. No, él no dijo eso. Él dejó que Noé viera lo que la gloria de Dios puede hacer. Dice que las aguas subieron 22 pies por encima de la montaña más alta que había. 22 pies. ¿Usted sabe lo que son 22 pies de agua hacia arriba? Por encima del monte más alto. No puede ser. Hay gente que dice, eso fue algo local. No puede ser local. Tiene que ser mundial para que pueda suceder de esa manera. Entonces, nosotros debemos mantener nuestros ojos en Cristo porque Él hace lo que Él quiere para mostrar
la grandeza que Él tiene. Y le mostró a Noé a través de esa tribulación que sucedió. 1 año duró en el arca. No fueron 40 días. Fueron 40 días de lluvia. 150 días para que el agua comenzara. Pero fue 1 año que duraron dentro de esa arca. Dios no lo sacó de la tribulación. Lo guardó de la tribulación. De la misma manera que nos va a guardar a nosotros de la tribulación. Oh, gloria a Dios. Entonces, dice, y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora mismo, ¿usted cree que a nosotros nos aman en el mundo? El mundo ama a todo aquel que dice ser un representante de Dios, un hijo de Dios, por ser salvo, ser criatura nueva, como usted quiera llamarlo. En el momento que usted se identifica de esa manera, llega el odio. Pero ¿sabe qué? No se quede con la boca callada. Jesús dijo, el que no habla de mí en público, entonces yo no lo voy a reconocer en público. No podemos ser cristianos escondidos. Amén. Porque el mensaje que Dios trajo es para que usted lo comparta con el resto de la humanidad que todavía no ha conocido a Dios. Gloria a Dios. Así es. Oh, aleluya. Dice, muchos tropezarán. Cuando llegue la tribulación, es un momento de prueba para separar, como dice Jesús, las cabras de las ovejas. Las tribulaciones o te hacen más fuerte o te desvían o te sacan completamente del plan de Dios. Eso es lo que hacen. Gloria a Dios. Por eso que Dios dice, persevera hasta el fin. Aleluya. Debemos perseverar, sin importar lo que veamos, sin importar que la situación esté oscura, si los muros están cayendo, usted sigue creyendo en que Dios le dio la promesa de que un día vendrá el Hijo de Dios para levantar su iglesia, para llevarnos a nosotros. Dice, nos juntaremos con Él y estaremos con Él para siempre. Aleluya. Ya no habrá necesidad de nada, ni siquiera del sol, porque el resplandor de Dios es tan grande, la gloria de Dios tan grande, que ni el sol brilla más que la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos mirando eso en el día de hoy. Amén. Con el advenimiento del internet y la radio, la televisión, todas esas son cosas buenísimas para la expansión del evangelio. Pero desafortunadamente también se esparcen otras cosas que no convienen. Pero sin embargo mucha gente se mezclan con eso y siguen eso y dejan el camino de Dios o no vienen a Dios. Pero hay que seguir orando por ellos. Porque nosotros anduvimos también así, errantes y perdidos. Pero Dios tuvo misericordia y por Él estamos aquí en el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias. Santo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿En qué se muestra que el amor se enfría? En la apatía por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Usted sabe que yo he visto videos que desgraciadamente muestran la frialdad de la gente. Un video posteó alguien de un muchacho ahogándose en una playa y una multitud mirándolo, y lo que estaban haciendo era grabando, y nadie se tiró a salvarlo. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. Esa es la maldad, la frialdad, el desamor que hay, que ya no vemos las cosas y ya vemos a alguien que cae ahí y en vez de mirar qué fue lo que le sucedió, arrancamos por este lado. No, eso es el amor que se enfría, que no tenemos amor por el prójimo. El grande mandamiento, le preguntaron a Jesús, el grande,
Y la primera parte fue amar a Dios. Amén. Y la segunda fue amar al prójimo. Amén. Así es. Entonces no son dos mandamientos, es uno. Que todo se basa en el amor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo, este tendrá la victoria. Veremos la victoria de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero aquí no viene el fin del mundo todavía. Aquí viene el fin de la era de la iglesia. Cuando llegue el rapto de la iglesia, primero nosotros tenemos que ser usados para llevar el evangelio al mundo. Hay todavía como 51 grupos, creo que son, que no han recibido la palabra de Dios. Porque aunque no lo creamos, hay gente todavía que son indígenas, que no hablan, no se sabe qué lenguaje hablan, nadie lo entiende. Y todavía hay que luchar, gracias a Dios, que Dios ha puesto gente que se empeñan por aprender los idiomas, para traducir la palabra a todos esos idiomas, para que la palabra llegue a todo el mundo. Amén. Entonces, todavía hay 51 grupos, creo que son, que no se ha tocado. Eso quiere decir que nadie ha hecho contacto con ellos todavía. Hasta que la palabra no llegue a todos esos grupos, todavía no llegará al fin, porque la palabra tiene que predicarse, porque eso dice la Biblia. Que cuando se predique la palabra a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces ahí es el fin de la iglesia, de la misión de la iglesia en la tierra. Entonces ahora Dios viene en el versículo siguiente, en el 15, cambia la conversación. Si usted mira cómo cambia, Dios estaba hablando del mundo en general, pero ahora Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. La abominación desoladora es cuando vino uno de esos romanos generales y tomó un lechón, un puerco, como lo llamamos nosotros, y lo llevó al templo. Y ustedes saben que los judíos no comen cerdo, es algo sucio para ellos. Entonces esto fue una abominación. Entonces ha pasado 2 veces. Pasó en el año por allá, como en el año 160 antes de Cristo, 163, y después sucedió cuando destruyeron el templo. Pero esa abominación de la que habla Daniel no son esas dos. Es en el final, cuando viene el anticristo. Todavía no hemos llegado ahí, pero llega el anticristo y llega como alguien que viene a traer paz, como alguien que hasta se puede decir que se doblega delante de Dios, pero después saca sus uñas y demuestra que no quiere que sea Dios adorado, sino que sea la bestia que sea adorada. Y en ese tiempo dice que llegará el tiempo que tendrás una marca o en la frente o en la mano. Y si tú no tomas la marca, ahí mismo te llegó tu hora. Pero lamentablemente muchos en ese momento negarán a Cristo. Porque se le olvida la escritura que dice que el que pierde su vida por mí, la ganará. Y aquel que salva su vida negándome a mí, la perderá. Aleluya. Entonces, ahí cambia la narrativa y entonces se está refiriendo al pueblo de Israel, porque entonces Dios viene a bregar con Israel. Ya la palabra aquí no va a ser predicada por hombres. La palabra será predicada por un ángel. Vamos a Apocalipsis 14, 6. Apocalipsis 14, 6. No me equivoco. Gloria a Dios. Santo. Perdón, esta Biblia tiene esa página finita. Ok, entonces,
14:6. Sí, aquí habla, comenzando el título de esto, habla del cántico de los 144,000. Hay mucha gente que piensa que esos 144,000 son predicadores, pero eso no es la verdad. Esos 144,000 son escogidos de Dios, 12,000 de cada tribu. Amén. Dice que son hombres que nunca mintieron, hombres que son vírgenes, que dedicaron su vida a Dios. Y estos serán preservados. Se le pondrá una marca para que nadie lo toque a ellos. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos al versículo 6 que dice, 14:6. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si la iglesia está aquí en ese tiempo, ¿por qué Dios tiene que enviar un ángel para predicar la palabra? ¿O la iglesia falló? ¿O Dios se equivocó? Pero Él no se equivoca. Amén. Eso quiere decir entonces que ya la iglesia ha sido levantada. Y ahora un ángel Dios envía a pregonar la palabra de Dios, a predicarle ¿a quién? Principalmente al pueblo de Israel. Pero sabemos que el pueblo de Israel es un grupito. Es una de las naciones más pequeñas del mundo. Entonces, vamos a decir que ellos tengan 15 millones de personas. Pero habrá mucho más gente todavía en el mundo que no han recibido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han querido. Porque la han rechazado. Pero Dios es tan bueno que en su amor y su misericordia Él sigue insistiendo y sigue dando chance. Por eso el mundo no ha sido destruido todavía. Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Por eso es que nosotros predicamos la palabra. Porque tenemos que llevar el mensaje de que un día Jesús murió en esa cruz. Que Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación del hombre, Dios ha proporcionado todo. Pero hay muchos que todavía lo han rechazado y lo siguen rechazando. Y aún al final de los tiempos todavía lo habrán rechazado. Si seguimos leyendo Apocalipsis, te lo va a decir en uno de esos capítulo 20 por ahí, habla de eso. Amén. De que todavía, después que vieron toda la destrucción en la tierra, todavía no se arrepintieron. Pero Dios es tan bueno que sigue insistiendo y nosotros somos ese instrumento que Dios ha puesto para seguir esparciendo la palabra, porque Dios sigue insistiendo y nosotros seguimos predicando y un día viene el Espíritu Santo, ¡pum!, y toda esa persona que oyó la palabra que usted predicó. Porque nosotros no salvamos a nadie, pero el Espíritu Santo tiene el poder para traer a todo el mundo al arrepentimiento, a reconocer que son pecadores como éramos nosotros un día y que puedan ver la luz, la verdad, que es Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh Santo Dios. Amén. Y volvemos otra vez para Mateo 24, ya estamos terminando. Qué bueno es Dios. Entonces ahí cambia la conversación porque dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué van ellos a correr a los montes? Porque el anticristo, ¿dónde que usted cree que tendrá su embajada, su headquarters? En Jerusalén. Entonces dice que todos huyan. Dice que si estás en la azotea, no bajes a tu casa. En la mayoría, no sé todavía, pero la mayoría de las casas eran con una terraza encima del techo, un techo plano, así como es. Entonces arriba la gente subía ahí de tarde, quizás a tomar el sol, a descansar después de un día de ardua tarea. Entonces por eso le dice así. Dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Porque van a venir a tu casa. Ellos van a andar buscando a todo aquel que no se haya doblegado. Aquel que no tenga la marca será hombre muerto. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si estás en el campo, sigue corriendo por ahí, busca un refugio, vete a una cueva, vete donde no te encuentren. Dice, mas hay de la que estén encinta.
y de las que críen en aquellos días. ¿Usted sabe por qué está diciendo eso? Porque aquí dice que es la tribulación más grande que ha visto el mundo. Habrá hambre, hambre como nunca se ha visto. Habrá persecución como nunca se ha visto. Nunca, nunca, nunca. Y dice la palabra que si no fuese porque Dios acorta esos días, no se salva nadie. Por eso son 3 años y medio nada más. A eso es que se refiere, son 3 años y medio. Si fuera más tiempo, que Dios tenga misericordia. Amén, aleluya. Pero cuando dice así, hay, la palabra hay en la Biblia significa que algo malo viene, o que viene juicio, o que Dios viene ya a terminar con este asunto. Por eso tenemos que orar por aquellos que no conocen la palabra de Dios. Orar por aquellos que andan corriendo. Si usted tiene familia que no ha conocido a Cristo, siga orando por ellos. Dios oye la oración del justo, lo dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir orando. Alguien tiene que pararse en la brecha por ellos. Y usted sigue orando y sigue orando y sigue orando. Hay gente, ¿usted sabe qué? Hay gente que han pasado 15 y 20 años orando por un familiar, por un solo familiar. Y Dios al final le da la victoria. El que persevera, ese triunfará. Aleluya. Gloria a Dios. Oh santo. Dice orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. ¿Por qué no en invierno? Porque no es cosa fácil. Allí hay nieve, frío, lluvia, lodo por todos los lados. Es una cosa terrible andar en esa clase de clima. Entonces será algo muy difícil si usted, por ejemplo, no tiene su jacket, su coat. No lo vengas a buscar porque te van a quitar tu vida. ¿Qué tú prefieres? ¿Pasar trabajo o que te maten? Entonces dice, ni día de reposo. ¿Por qué? Porque usted sabe que en Israel, los judíos, el día de reposo usted no puede cargar nada. Nada. No puede preparar comida ese día, tiene que prepararla el día antes. Usted no puede mudarse, llevarse nada. Si sale corriendo, tiene que salir corriendo su cuerpo, sus hijos. Por esos días, dice, ay de las que estén encintas y de las que estén criando en esos días. Serán una cosa terrible. Que Dios tenga misericordia. Amén. Dice, y si aquellos, dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Será algo único, nunca se había visto. Entonces lo que nosotros estamos mirando ahora no tiene comparación con lo que va a suceder en ese tiempo. ¿Cómo vemos las cosas ahora? Si miramos la televisión, sangre corre por las noticias, del televisor sale sangre. Porque la gente mata por ver caer, no hay respeto por la vida de nadie, no importa que sean ancianos, que sean niños, no importan. Porque el impío, dice la palabra de Dios, que lo único que ellos tienen en el corazón es hacer el mal. Y ellos no tienen conciencia o no le hacen caso a la conciencia. Por eso cometen lo que cometen y siguen más para adelante buscando cuál es el próximo. Eso lo estamos viviendo en todos los países ahora mismo. Ahora, yo me pongo a ver noticias de mi país, de República Dominicana, y lo cambio, porque son tantas barbaridades que vemos. Y son gente matando gente, pero también hay familias matando, policía matando a la mujer, la suegra, todo el mundo. Es un desastre lo que hay por donde quiera. Y las autoridades con los brazos cruzados, porque no tienen amor por el prójimo, porque solamente están ahí por un cheque que reciben todos los meses. Y no le importa lo que le sucede a la gente. Pero no es solamente en nuestro país, está pasando en todos los lados. La persecución no la vemos como lo he hecho antes, no la vemos aquí, porque aquí nos persiguen en las redes, que nos censuran el mensaje, que te lo quitan de las redes. Pero en la India, eso no es lo que está sucediendo. Es 350 millones de gente todos los años que son
perseguidos, los matan, le queman las iglesias, le queman las casas, le queman todo lo que tienen, solamente porque dicen que son cristianos. Eso saben lo que es la palabra que dice, aquel que pierda su vida por mí, la ganará. Pero nosotros estamos cómodos, yo lo he dicho antes, estamos cómodos. Nosotros tenemos heat, si es verano tenemos el aire acondicionado. Esa gente, ellos van. Mire, yo me gozo mirando algunos videos de gente en África, que ellos van y caminan cientos de kilómetros para llegar a adorar a Dios. ¿Y usted cree que van allá a un templo grande? No, al aire libre, debajo del sol, adorando y glorificando a Dios. Y si llueve, ¿usted cree que salen corriendo? No, si llueve, ellos siguen ahí adorando y glorificando a Dios. Gloria a Jesús. Por eso que la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es con todo. Eso saben adorar a Dios con todo. Pero nosotros, pero está lloviendo. Yo no voy para la iglesia hoy. No, yo no. Tú sabes lo que es una mojarse. Y después de eso está frío. Lloviendo y está frío. Son 2 strikes que tengo. No. Y después cojo para allá y entonces, y se pone la pastora con sus cosas ahí a predicarle cosas a uno, a tirarle peñones a uno. No. Buscamos todas las excusas para quedarnos en casa. Todas las excusas. Pero ellos no. Ellos van. Y no solamente eso. Y ellos apoyan la obra de Dios. Ellos apoyan a los misioneros que van a ir a otras partes del mundo. Ellos se envuelven con la obra de Dios. Sea económicamente, sea con su tiempo, sea trabajando. Pero hacen algo para la obra de Dios. Pero nosotros muchos estamos cómodos. Tenemos que ayudar, no ayudamos. Y tenemos carro, la mayoría. En Estados Unidos son pocas la gente que no tiene carro. Tenemos carro. Entonces no podemos decir que está lejos, porque si usted tiene un carro, no importa lo lejos que esté, con el carro no hay lejanía. Usted llega. Pero hay gente que camina 4 y 5 horas para llegar a la iglesia. No a la iglesia, como le dije, a un terreno vacío donde ponen bocinas y vamos a adorar a Dios. Pon tus manos juntas y vamos a adorar a Dios. Esa es la diferencia, que vivimos en esta comodidad. Entonces no conocemos lo que es la persecución. No ha llegado todavía aquí. ¿Llegará algún día? Llegará. Porque dice Jesús que todo el mundo nos odiará por causa de él. Entonces llegará la persecución al mundo entero. El gobierno, se habla del gobierno de un solo gobierno mundial. Se habla de todo eso. Pero eso llegará. Y como dice la palabra, si no fuese porque Dios acortó los días. Dice, entonces, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo crean. ¿Cuánto aquí han visto a Jesucristo aquí ahora mismo en la tierra, en canales de televisión que dicen que ellos son Cristo? Hay una que se llama Jesucristo Melquisedec. Sí, murió, primero era el esposo murió, ahora dice que ahora Cristo reencarnó en ella y se llama Jesucristo Melquisedec. Y tiene miles de seguidores. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, no podemos caer ahí. Por eso tenemos que estudiar la palabra, para que nadie nos engañe. Entonces, cuando te digan que mira, Jesús, lo vimos allí, bajó en tal sitio, lo vieron en tal montaña, no le crean. Porque la palabra nos dice muy claro a nosotros, que cuando llegue la hora, nadie lo sabrá, ni aún los ángeles en el cielo, sino solamente el Padre. Usted sabe que ese versículo lo usa mucha gente para decir que Jesús no tenía deidad. Que dicen, pero si Jesús es Dios, ¿por qué Él no sabe la hora?
¿Usted sabe por qué? Porque Jesús vino aquí y fue 100% hombre y obedeció al Padre. Se sublevó bajo el Padre y vino a hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Aleluya. Entonces Él sabe su lugar. Él sabe que Él es, como Él dice, el Padre y yo uno somos, pero cada uno tiene su tiempo ahí. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Y aquí después dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntará el águila. Eso es un dicho, pero al final de los tiempos, en Apocalipsis 19, habla de que Dios llama a todas las aves y todos esos animales para que vengan a comer carne de caballo, de jinete, de hombres de guerra. Cuando llegue Armagedón, la batalla final de todos aquellos que no han querido adorar a Dios y vienen, dice el número en Apocalipsis, dice que son 200 millones. Quizás es un número que Dios ha puesto para darnos a nosotros la magnitud del número de gente que todavía no querrán adorar a Dios, que no querrán adorar al Hijo de Dios. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que ancho es el camino de la perdición. Y es muy estrecha la puerta que lleva a la salvación. Entonces la salvación es, de acuerdo a la parábola del sembrador, 1/4 de la población se salvará. Los otros 3/4 se perderán. 1 de cada 4 fue lo que Jesús dijo. La piedra cayó a la orilla, la piedra cayó en las piedras, la semilla cayó en las piedras y la otra cayó en los matorrales, pero una cayó en tierra fértil. Esos somos nosotros los que estamos aquí. Que la palabra llegó un día, la semilla cayó y nosotros fuimos tierra fuerte y dejamos que esa semilla creciera y que se echara la raíz y que saliera el árbol. Y aquí está el fruto. El fruto que solamente lo puede traer el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, este mensaje es largo, pero yo lo voy a cortar aquí porque todavía no ha llegado Jesucristo. Ahí llegamos a la parte donde llega el Hijo del Hombre. Pero sabemos que dice que llegará como ladrón en la noche, pero no para nosotros. Llegará como ladrón en la noche para aquellos que han decidido que no quieren creer la palabra de Dios. Para ellos llegará como ladrón en la noche porque estarán desapercibidos. Y ahí llegará como la parábola de las vírgenes. Unas fueron prudentes, llenaron sus lámparas. Otras trajeron la lámpara, pero no echaron ningún aceite. Que ese no sea el caso de nosotros, que nuestra lámpara esté llena con el aceite, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, que ese que nos mantiene alerta, que estemos alerta. Alerta dice que estemos orando por esa población, para que aún aquellos que no lo aceptarán, hay que seguir orando por ellos, porque el único que sabe cuáles serán salvos es Dios. Entonces el trabajo de nosotros es seguir orando por ellos. Orar sin cesar. Cada vez que usted ore, diga: Señor, las almas, Señor, yo las pongo delante de ti, las traigo delante de ti, porque hay muchos que no quieren doblegar rodillas, Señor, pero tú eres grande y poderoso. No hay nadie que pueda pararse delante de ti. Ese es el trabajo de nosotros, como le dije, como luz, como sal. Ese es el mensaje que Dios nos trae hoy. Que la iglesia que despierte, iglesia, despierta. ¿Usted sabe qué está sucediendo? Ya con esto cierro. Aleluya. Que la iglesia está durmiendo. Nosotros estamos durmiendo. Nosotros, como le dije, estamos
Ok, Dios nos llamó a predicar en 4 paredes, se salvaron 25, ok, vamos a predicarle toda la semana esos 25 y que se pierda el resto. Pero usted sabe qué está sucediendo. Que los testigos de Jehová tienen su gente en la calle. Que los mormones tienen su gente en la calle. ¿Tienen ellos el mensaje de Cristo? A medias. Porque para muchos de ellos Cristo no tiene que ver nada, no. Él es un hijo de Dios, Él fue creado, Él no tiene deidad, Él no tiene poder, Él no tiene nada. Entonces en el otro lado hay otro grupo que están tratando de traer al pueblo de Dios de nuevo a la ley. Las raíces hebreas andan en la calle, trabajando durísimo, porque el enemigo trabaja durísimo. Cuando un cristiano ayuna 3 días, los brujos ayunan 3 semanas. Dicho por ellos mismos. Cuando la iglesia se prepara para algo grande, los brujos se preparan para algo más grande todavía. Entonces, estos grupos están llevando el evangelio tergiversado de que no es el evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios que si alguien, aún un ángel, te trae un evangelio que no es el que nosotros hemos predicado, que sea anatema. Eso quiere decir que sea maldecido. Porque andan predicando palabra contrario a la palabra de Dios. Y no solamente eso, que eso es una palabra que llevará mucho a la perdición. Entonces nosotros debemos coger el ejemplo de ellos, ¿de qué? De trabajar duro, de salir a la calle, de llevar el evangelio a la casa. No que ellos vengan, sino llevárselo a ellos. ¿Para qué? Para que no tengan excusa. No la tienen anyway. Para que no tengan doble excusa. Porque si usted abre los ojos todos los días, ya usted vio la gloria de Dios. Si usted ve el sol por la mañana, ya usted está mirando la gloria de Dios. Si usted ve la luna, ya usted está mirando la gloria de Dios. Si usted ve las estrellas, ya usted está mirando la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que todo eso lo puso Dios ahí. ¿Para qué? Para señalarnos los tiempos, las temporadas. Entonces Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no miente. Dios es fiel. Sus promesas se cumplen. Y nosotros tenemos la dicha que vemos tantas cosas. Hemos visto los milagros de Jesús. Hemos visto, la Biblia nos habla de Jesús, de su vida, de la promesa que Abraham vio de lejos. Y nosotros lo hemos visto. Tomás vio a Jesús, pero no agradeció. Y Jesús le dijo, más bienaventurado es el que no vio y creyó. Entonces nosotros somos más bienaventurados que Tomás. Porque nosotros no vimos, a nosotros nos dijeron, a nosotros nos dieron la historia y nosotros por fe la recibimos, aleluya. Somos salvos por fe, no por obras, por fe en la sangre de Cristo que dio su vida por todos nosotros. Entonces, iglesia despierta, iglesia ponte alerta, iglesia comienza a predicar la palabra, comienza a llevar el evangelio, comienza a llevar el mensaje fuera de las 4 paredes, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Que Dios los bendiga. Gloria a Jesús, un aplauso más fuerte para el Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Más fuerte, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Recibimos ese manjar, esa palabra, ese mensaje poderoso de parte de Dios. ¿Cuántos se sienten motivados a leer Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el final? Y yo se lo dije los otros días, esto es una confirmación. El martes yo se lo dije, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida del pastor José Cruz. Que Dios lo siga usando, ¿verdad? Con esos mensajes poderosos que Dios siempre pone en su corazón. La vida de él y de su familia y de su ministerio. Amén. Y nosotros estamos comprometidos de orar por esta familia y este ministerio, ¿verdad? La iglesia Campo Blanco. Así que vamos a orar
Aleluya, vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a decir gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. Gracias, Padre, porque nos habló a todos, mi Dios amado. Señor, que pongamos esta palabra por obra. Porque, Padre, declaramos que somos hacedores y no tan solo oidores. En el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios bendiga lo del Facebook Live, ¿verdad? A todos ahí. Y vamos a pasar al hermano Joel para que recoja los tesoros del Señor, para que recoja la ofrenda. Y la hermana Yasmín va a despedir. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida de la hermana Seidi, ¿verdad que sí? ¿Cuánto aman la vida de la hermana Seidi? Amén. Aleluya. Llevémosla en oración a ella, todos orando los unos por los otros. Amén. Y así dejamos al hermano Joel con las ofrendas y que él cante un corito para las ofrendas también. Amén. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice. La